Vamos a iniciar el curso de cálculo 2. Para motivar el concepto de integral, pues necesitamos un símbolo que vamos a estar usando, que es el de sumatoria. Si tenemos una suma de elementos, por ejemplo, x1 más x2 más x3, una forma concisa de escribir esto es con esta notación. Es la sumatoria de los x's con i. Para obtener el x1 pues tiene que empezar con 1, tiene que pasar por 2 y tiene que terminar hasta 3. O sea que esto es la sumatoria de los x's con i igual con 1 hasta 3. O sea que al poner i aquí, en este caso 1, tendría yo esto, más, ponemos i igual a 2, obtendría esto, más el último que es i igual a 3 y obtendría esto que está aquí. O sea que escribir esta suma de tres elementos se puede expresar de forma concisa como esto que está aquí. Bueno, si son tres elementos, pues como que no tiene caso, pero podríamos obtener infinitos elementos. Por ejemplo, x1 más x2 más puntos suspensivos. Eso significaría que eso es una sumatoria también de los x's, pero en este caso con i desde 1, después pasa por 2, pasa por 3 y se va hasta infinito. Bueno, entonces la notación de sumatoria es una forma concisa de escribir una suma larga. Bueno, algunas propiedades de la sumatoria son las siguientes. La sumatoria de los x's más los y's con i igual con 1 hasta n, pues es la sumatoria de cada uno de los sumandos. La sumatoria de xy más la sumatoria de los y's con i igual con 1 hasta n, con i igual con 1 hasta n. Bueno, entonces, y eso es muy sencillo porque vamos a tomar como definición lo que escribí aquí. La sumatoria desde i igual con 1 hasta un número n, pues sería la suma de x1, x2 hasta xn. O sea que nuestra definición básica para la sumatoria sería lo que vamos a escribir aquí. Tendríamos que la sumatoria de los x's con i desde 1 hasta n, por definición sería x1 más x2 más puntos suspensivos más xn. Vamos a tomar la definición entonces como está aquí. La sumatoria de xy desde 1 hasta n es esta expresión que tenemos aquí. Con esta definición pues expresamos esto que está aquí y agrupamos y obtenemos esta expresión. O sea, es fácil de demostrar en principio. Y otra propiedad que también es muy importante es la siguiente. La sumatoria de alfa veces xy con i desde 1 hasta n es alfa veces la sumatoria desde i igual con 1 hasta n del elemento xy. En otras palabras, la sumatoria cumple dos propiedades muy importantes. Lleva sumas en sumas y saca constantes. Aquí alfa es un número real fijo. Entonces se comporta muy bien la sumatoria. La sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias y la sumatoria saca escalares. Bueno, algo que también es
importante que vamos a estar usando es, por ejemplo, cuánto vale la sumatoria de una constante k, con i desde 1 hasta n. Bueno, pues esto lo puedo escribir de esta manera, como la sumatoria desde i igual con 1 hasta n, y le voy a poner aquí xi, donde xi pues es k. Xi es k para i desde 1, 2 hasta n. Y en este caso esto se transforma en x1 más x2 más etcétera xn. O sea que esto sería k más k más k etcétera más k. O sea, esto sería n veces k. Por lo tanto, tengo que la sumatoria de i igual con 1 hasta n de una constante k sería n veces k. Bueno, entonces con estas propiedades ya podemos avanzar. La sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. La sumatoria saca constantes, y esta propiedad que está aquí, la sumatoria de una constante desde i igual con 1 hasta n es n veces la constante. Bueno, con estas propiedades entonces ya podemos manejar este símbolo que está aquí. El siguiente problema es hallar el área bajo esta función, que en este caso la función es f de x igual a x. Esta es la función, y resulta que su dominio es esto que estoy señalando, o sea que su dominio son las x mayores o iguales que 0, menores o iguales que 5. O sea que f es una función que va del intervalo cerrado 0,5 a los reales. Bueno, entonces la idea es hallar el área de esta región que estoy señalando. Y podemos calcular el área de manera inmediata, porque es base por altura sobre 2. La altura es 5, la base es 5, 5 por 5, 25 entre 2, 12.5. Eso sería el área. Pero vamos a calcular el área de manera un poquito más complicada. Y para hacerlo, vamos a tomar como referencia un área conocida. El área más sencilla es calcular el área de un rectángulo, y en este caso el área viene siendo la base por la altura. Base por la altura me da el área de este rectángulo. Bueno, conociendo eso, pues puedo calcular el área de este triángulo, porque primero lo aproximamos con áreas de rectángulos. O sea que voy a dibujar un rectángulo como el que estoy señalando, otro rectángulo aquí, otro aquí, etcétera, otro de este lado, por aquí. Bueno, entonces vamos a estar tapizando esta región con rectángulos. Entonces, el área de un rectángulo genérico con base este que estoy señalando, es decir, con extremos xy y xy más 1, entonces el área de esto sería esta distancia, que sería xy más 1 menos xy. Tendría yo esta distancia por la altura, y la altura pues la podría yo tomar con cualquier punto de aquí. Si lo tomo con este punto llamado CI, obtengo este rectángulo que estoy señalando. Si lo tomo con esta altura, con este punto que es el XY, pues la altura me daría un rectángulo más pequeño. Y si lo tomo con este extremo, el CI, para generar la altura, pues obtendría yo un rectángulo más grande. Bueno, el hecho es que puedo tomar un punto CI aquí y con eso generar una altura, o sea, generar un rectángulo con base esto que estoy señalando, y la altura me la va a dar el punto CI. Ok, y algo más. Vamos a tomar para las bases una serie de puntos. Aquí puse el punto genérico XY y XY más 1, pero deberíamos empezar desde un punto X0 que sea igual a 0, pasar por un punto X1,
pasar por un punto x2, etcétera. Llegamos al punto xy, al xy más 1, seguimos avanzando, llegamos al punto xn menos 1 y finalmente al punto xn, y ese punto xn va a ser el número 5. O sea que para generar los rectángulos pues damos una serie de puntitos x0, x1, x2 hasta xn, donde x0 va a ser el punto 0 y xn sería el punto 5. Y aquí este es el punto genérico y pues generamos entonces las bases de los rectángulos. Pero vamos a imponer otra condición. Estos puntitos que estoy señalando van a tener la propiedad de que la distancia entre dos consecutivos siempre es la misma. O sea que la distancia entre x0 y x1 es la misma que entre x1 y x2, la misma entre x2 y x3, etc. La misma entre xn-1 y xn. O sea que la distancia entre ellos pues podría recibir un nombre porque es constante. Se va a llamar delta x. Se observa además que si yo tomo la distancia de aquí a acá, de x0 a x1, pues es delta x. Y si lo tomo de x0 hasta x2, sería 2 veces delta x. Y si lo tomo de x0 hasta x3, sería 3 veces delta x. Y si lo tomo desde x0 hasta xn, pues sería n veces delta x. O sea que la distancia entre x a xn, la distancia de x0 hasta xn, sería n veces delta x. Esto es la distancia entre x0 y xn. O sea, viene siendo 5 menos 0. O sea que delta x en este caso vendría siendo 5 sobre n. Bueno, ya tengo entonces cuánto vale delta x. La delta x va a depender pues de los extremos, en este caso el 0 y el 5, y del número n. N es el número de puntos que vamos a dar. Bueno, pero entonces ya tengo la base controlada. La base vale 5 entre n. O sea que conozco esto. Me falta conocer la altura. Pero dijimos que la altura la voy a obtener con un punto CI, que va a ser en principio cualquier punto de este intervalo. Entonces ya tendríamos una base, que en este caso es delta x, y una altura que sería f de CI. Por lo tanto, el área para este rectángulo, que sería este que está aquí, su área simplemente es multiplicar la base delta x por la altura, que es f de CI. Bueno, esto sería el área entonces de un rectángulo de manera genérica. En este caso corresponde a este rectángulo cuya base es xy más 1. Pero pues quiero aproximar toda esta área, por lo tanto tengo que sumar todas las áreas de los rectángulos que voy obteniendo. O sea que vamos a sumar todas estas áreas. Y la suma iría desde i igual con la i de dónde a dónde va. Pues en este caso este se llama CI y corresponde a esta i que está aquí. Por lo tanto esto inicia con 0. Con i igual con 0 obtengo el primer rectángulo. Y el último rectángulo pues sería con esta base que consiste de los puntos xn-1 y xn. Pero entonces aquí el c sería cn-1. Por lo tanto, el último valor de f de c sería f de cn-1, o sea que aquí sería n-1. Bueno, entonces esto que acabo de escribir es la suma de todas las áreas de los rectángulos que obtuve cuando di estos puntitos y cuando di estos puntos CI. Ya tengo esta área. Y esta área es una aproximación al área que estoy buscando. Pero este rectángulo que está aquí se ve muy grueso. O sea que esta diferencia pues sí es muy grande. Por lo tanto, si mis rectángulos son muy
tienen bases muy anchas, pues la aproximación es muy tosca porque va a haber mucho error. Pero si las bases son muy pequeñas, pero muy pequeñas, esto es casi cero. Por lo tanto, tomando muchos puntos xn, o sea, haciendo que n sea muy grande, eso hace que los puntos sean muchos, sean casi infinitos, y entonces los rectángulos van a ser más, el error en cada rectángulo que estoy señalando aquí va a ser casi cero. En otras palabras, cuanto n es muy grande, resulta que la suma de las áreas pues coincide con la suma del área que estoy buscando. En otras palabras, el área que estamos buscando viene siendo el límite de esta suma cuanto n se va a infinito. Bueno, entonces pues hemos obtenido una fórmula para calcular el área, pero este punto CI pues quedamos en que era un punto arbitrario de aquí, y para facilitar también las cosas ahorita pues lo puedo tomar como este extremo, en este caso CI que sea XI, y entonces esto que está aquí se transforma en XI, y entonces el área en este caso sería igual al límite cuanto n se va a infinito de la sumatoria desde i igual con 0 hasta n menos 1 de f de, quedamos en que íbamos a tomar el extremo izquierdo, f de xi por delta x. Lo voy a dejar todavía así con delta x, y ahorita esto se va a ir transformando. Bueno, entonces esto sería el área que estoy buscando sería ese límite, o sea que el área viene siendo el límite cuanto n se va a infinito de la sumatoria desde i igual con 0 hasta n menos 1 f de xi, por la definición de la función es xi, y delta x viene siendo 5 sobre n. Ahora el x0 en este caso pues es 0, x1 pues sería 0 más delta x, ese es x1, el x2 sería 0 más 2 veces delta x, etcétera, o sea que el xi sería 0 más i veces delta x. Eso significa que xi viene siendo i veces delta x, o sea i veces 5 sobre n. Ya tengo una forma manejable para el xi, y aquí está. Por lo tanto, el área que estoy buscando pues sería este límite, el límite cuanto n se va a infinito de la sumatoria desde i igual con 0 hasta n menos 1, xi en este caso viene siendo i por 5 sobre n, o sea me quedaría i por 25 entre n al cuadrado. Bueno, entonces tendríamos que el área es igual al límite de esto que está aquí, y pues para la sumatoria podríamos sacar 25 entre n al cuadrado. Entonces obtendríamos lo que sigue. Esto sería simplemente el límite cuanto n se va a infinito de 25 sobre n al cuadrado por la sumatoria desde i igual con 0 hasta n menos 1 del número i. Y esto a su vez, pues el 25 puede salir afuera del límite y me quedaría así, y me quedaría el límite cuanto n se va a infinito de 1 entre n al cuadrado. Ahora esta sumatoria que está aquí
Si la desglosamos, esto que está aquí me quedaría 0 más 1 más 2 más etcétera, más el último que es n menos 1. Pero una suma de este estilo pues es 1 más 2 más n menos 1. Sabemos de cálculo 1 que esto es el último número, n es n por n más 1, o sea, sería el último por el último más 1 sobre 2. O sea que la sumatoria que teníamos aquí, esto por esta propiedad que se supone que conocemos, resulta ser lo siguiente. Aquí iría simplemente n menos 1 que multiplica a n sobre 2. Bueno, y entonces esto se puede simplificar todavía. Antes de aplicar el límite, esto es igual a 25 por el límite, cuanto n se va a infinito, de 1 entre n al cuadrado, todo eso por sería aquí n al cuadrado menos n, y esto a su vez sería entonces igual al límite a 25 por el límite, cuanto n se va a infinito, de, aquí me quedaría este n cuadrado que está dividiendo, pues pasaría debajo del n al cuadrado y me quedaría un medio, menos 1 entre 2n. ¿Por qué? Porque este 2 queda abajo de n cuadrado y abajo de n. Cuando queda abajo de n cuadrado, este pasa multiplicando y se va y me quedaría un medio. Y cuando está abajo de n sobre 2, pasa multiplicando. Aquí abajo me quedaría un n cuadrado, se va con esta n y me quedaría menos 1 entre 2n. Bueno, entonces este límite pues vendría siendo igual a, esto sería igual a 25 por cuanto n se va a infinito, obtengo aquí un medio y esto se transforma en 0. Por lo tanto tengo 25 medios. Y ese es el área que conocemos. El área de este rectángulo que tenemos aquí viene siendo base, que es 5, por altura, que es 5, sobre 2, o sea 25 medios. Y es el área que obtuvimos aquí. El procedimiento que acabamos de usar me permite calcular el área bajo cualquier función f, siempre y cuando la función f sea continua. Y resulta que este límite que estamos calculando pues me va a dar pie a definir lo que es una integral. Vamos a tener que el símbolo de integral es esto. Vamos a definir la integral de a b de la función f como este límite, como límite de la sumatoria de i igual con 0 hasta n menos 1 de f de ci por xi más 1 menos xi, esto cuanto n tiende a infinito. Bueno, entonces vamos a pedir que esta función f sea continua, que sea una función continua en el intervalo a, b. Y si este límite que está aquí existe
y tiene el mismo valor para cualquier partición xi y para cualquier ci que está en el intervalo xi más 1, si pasa eso, entonces diremos que la función es integrable. Y entonces este numerito que está aquí, por ser el mismo para cualquier partición y cualquier punto CI, pues lo vamos a denotar por este símbolo. Bueno, entonces esa sería la definición de integral. Esto se llama la integral de a a b de la función f y va a ser igual a este límite, siempre y cuando este límite exista y tenga el mismo valor para cualquier partición y para cualquier CI. Bueno, un resultado importante es que cualquier función que es continua, pues resulta que este límite siempre va a existir y va a tener un valor fijo independientemente de los puntos de la partición y de los puntos CI. En otras palabras, cualquier función continua siempre va a ser integrable. Bueno, entonces en el caso de funciones continuas, pues esto que está aquí siempre va a tener sentido porque este límite va a existir y por lo tanto esta integral va a existir. Ahora, estos puntos pues son arbitrarios, están en el intervalo xi más 1, xi. Recordemos de una figurita que teníamos que este era el punto x, este era el intervalo a, b, el intervalo a, b era esto, teníamos los puntos, en este caso este es xi y aquí tendríamos el xi más 1, tendríamos el xi más 1 y pues el x0 era a, después seguía el x1, el x2, etcétera, xi más 1 y terminamos en el punto xn que viene siendo b. Bueno, entonces todos los puntitos de la parte de todos los puntos x0, x1, etcétera, hasta xn generan lo que se llama una partición del conjunto AB. Tienen que ser puntos de tal manera que el primero es A, el último es B y todos los puntos intermedios pues están ordenados. Primero es x0, menor que x1, menor que x2, etc. Bueno, entonces esto es una partición. Y en principio esta definición que está aquí pues toma cualquier partición arbitraria y cualquier punto CI, digamos cualquier punto CI del intervalo xi más 1. Pero cuando tengo una función continua, pues esto siempre va a existir y va a tener un mismo valor independientemente del CI y de la partición. Por lo tanto, para calcular la integral en el caso de funciones continuas, pues podíamos hacer lo siguiente. Podíamos relajar nuestras hipótesis. Tendríamos la integral de a a b de f, en el caso de funciones continuas, lo podíamos escribir así, como límite, cuanto n se va a infinito, de la sumatoria desde i igual con 0 hasta n menos 1, y aquí pues tomamos una partición homogénea, o sea que la distancia entre x0 y x1 va a ser la misma que entre x1 y x2, la misma entre x2 y x3, etc. Y esa distancia que sería la base de los rectángulos, pues nosotros le llamamos delta x. Y la altura de ese rectángulo con base delta x, pues lo podíamos tomar de dos formas, ya sea con el extremo xy o con el extremo xi más 1. Hasta el momento pues lo hemos tomado con el extremo xy, entonces podíamos seguirlo manejando así. Bueno, entonces en el caso de que la función sea continua, entonces pues como sabemos que es integrable, podemos calcular el límite de esta forma.
con la delta x completamente definida, porque es una base homogénea para todos los rectángulos, y se calcula de esta manera. Quedamos en que la distancia entre x0 y x1 es delta x, entre x1 y x2 es delta x, etcétera, entre xn menos 1 y xn es delta x, o sea que todo el intervalo a, b pues va a estar tapizada de delta x, delta x, delta x, delta x. En otras palabras, por lo que comenté ahorita, resulta que n veces la delta x va a resultar que n veces la delta x sería igual a, pues, la distancia b menos a, o sea que delta x sería simplemente b menos a sobre n. Entonces ya sabemos quién es delta x, y f de xy pues quedaría determinado si conocemos quién es xy, y en este caso pues x0 sería a, x1 sería pues x0 más una distancia que en este caso es delta x, y x2 pues sería el punto A más 2 veces delta x, porque recuerden que la distancia entre dos puntos consecutivos es delta x. Por lo tanto, podría yo tener simplemente que xy sería el punto A más y veces delta x, es decir, mi punto xy sería como sigue: xy es igual al punto A más y veces b menos a sobre n. Entonces, con este valor de delta x y con este valor de xy, lo puedo sustituir en esta parte y después aplicar la sumatoria, y obtenemos una expresión en términos de n, y entonces aplicamos el límite cuando n se va a infinito. Bueno, pero pues resulta que no solamente hay que integrar funciones continuas, sino alguna función como la que voy a dibujar ahorita. Aquí tenemos mi sistema de coordenadas xy, aquí tengo una función que empieza aquí, aquí hay una discontinuidad, hay un agujero, sigue avanzando, aquí hay otra discontinuidad, hay un agujero, pero la función toma este valor en ese punto donde hay discontinuidad, sigue creciendo la función, baja, y aquí hay una discontinuidad de salto, la función hace esto y sigue avanzando. Bueno, entonces mi intervalo es el intervalo a b, y esta es la función f. Entonces, pues sabemos cómo calcular la integral para funciones continuas, es decir, puedo calcular la integral en este pedacito que está aquí, en este otro pedacito, en este otro y finalmente en este pedacito. Y se intuye entonces que toda la integral de a a b pues podría ser la siguiente. Este le llamamos un punto C, este es un punto D y este es un punto E. Bueno, entonces toda esta integral de esta función de a a b pues podría ser la integral de a a c más la integral de c a d más la integral de d a e más la integral de e a b. O sea que si la función f tiene un número finito de discontinuidades, no hay problema, se puede calcular. ¿Por qué? Porque ya sabemos calcular
las integrales cuando las funciones son continuas. En este caso este pedacito es continuo, este también y este, aunque la función de manera global en todo el intervalo a, b no sea continua. De hecho, en este punto C, la discontinuidad se debe a que la función no está definida. En este punto D, la discontinuidad se debe a que ciertamente la función está definida, pero esa definición no tapa este agujero que está aquí. Bueno, y en este punto E, la discontinuidad es una discontinuidad de salto, o sea que la función pasó de este punto hasta abajo. Bueno, entonces, no hay problema para calcular las integrales de funciones de este tipo, siempre y cuando el número de discontinuidades sea finito en este curso. Bueno, entonces, una teoría más general para calcular integrales y que incluya, por ejemplo, esta, sería construir la integral de otra forma, pidiendo que la función f pues sea simplemente acotada en el intervalo a, b. Si f es una función acotada en el intervalo a, b, entonces hay otra forma de construir la integral. Pero para nosotros, en este caso, pues vamos a tomar funciones continuas. Y entonces la definición sería lo que dije aquí. Y puesto que una función continua siempre es integrable, el cálculo sería con esta formulita que es muy sencilla. No es necesario memorizar las fórmulas. Con un pequeño razonamiento las podemos obtener. Bueno, tenemos entonces que la definición precisa está dado en esta parte. Tenemos una función continua que va del intervalo a, b a los reales, es una función continua. Tomamos una serie de puntos del intervalo a, b, esos puntos van a ser una partición de a, b, si pasa esto. x0 es a y xn es b, y los puntos están ordenados, x1 es mayor que x0, menor que x2, etc. Bueno, y esta partición en particular va a ser homogénea si la distancia entre puntos consecutivos es la misma, y lo denotamos con delta x. Bueno, definimos las sumas de Riemann, que se llaman así, Sn, como la sumatoria de las áreas de los rectángulos con base xy, xy más 1. O sea, el tamaño de la base sería xy más 1 menos xy, por su altura, que en este caso sería f de ci. Y ci es un punto arbitrario del intervalo xy, xy más 1. Ahora, si existe el límite de esta suma y tiene el mismo valor independientemente de la partición y del punto ci, entonces diremos que f es integrable sobre el intervalo a, b, y escribiremos que la integral de f en el intervalo a, b, que se puede escribir como la integral de f de a b, igual a la integral de f de x de a b, como límite de Sn. Bueno, aquí lo importante es que este límite exista y tenga el mismo valor independientemente de la partición y del punto ci. Este es el resultado que estamos usando de alguna forma. Cualquier función continua en el intervalo a, b es integrable. Bueno, y este otro que está aquí me dice que si una función es integrable sobre AB y toma un punto que está entre A y B, pues entonces va a ser integrable sobre de A a C y de C a B. Y al revés, si es integrable de A a C y de C a B, entonces va a ser integrable de A a B. Bueno, finalmente el teorema 4 me va a permitir calcular integrales para funciones discontinuas, que son las que vimos en esta parte que está aquí.